Se piensa que en los territorios de la Nueva Guatemala, en diferencia a otras provincias nuevas aceptadas durante el tiempo colonial, hubo un alboroto de palabras y papeleo que en la región de Nicaragua un levantamiento armado de un obispo muerto a puñaladas por su adhesión a las leyes, varios movimientos de gente alzada y la intervención de Pedro de la Gasca a sus nuevas leyes. La encomienda explica sobre que las encomiendas no solo se les daban a las tribus indígenas, sino también a otros. Los criollos hablaban mal de los mismos criollos que eran pobres, y los criollos ricos hacían de menos a los criollos que no tenían nada. En 2 capítulos de Crónicas explicaban sobre que 111 familias eran descendientes de los conquistadores. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 5. De España vinieron unas personas con títulos de encomendados. Estas personas no tenían ningún merecimiento de conquista y que jamás habían visto a un indio. A estas personas no les dieron encomiendas nuevas, sino que les dieron encomiendas de viejos fallecidos. A mediados del siglo XVIII en Guatemala había casi el mismo número de encomendados que al principio del siglo XVII. Debido a anomalías, los encomendados no pudieron residir en sus pueblos para así poder evitar molestias y abusos hacia los indios. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el subcapítulo 2 y el subcapítulo 5 de las dos Españas. Las leyes que fueron imponiéndose a pesar de la esclavitud en indios, que fue suprimida definitivamente, donde la encomienda primitiva, ya que demostrando dice que la obstrucción que experimenta en el reino, la agricultura apoyó la subsistencia de todos sus habitantes, sin contradicción, en sesiones inmensas entre pocos individuos que con enorme perjuicio de los muchachos que forman la masa del Estado. Muchas gracias. Mi resumen es del capítulo 3, subcapítulo 4. Los doctrineros eran sacerdotes encargados de evangelizar a los indígenas en los pueblos de indios. Aunque en teoría su misión era religiosa, controlaban buena parte de la vida de los indígenas. También habían frailes de órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, imponían reglas de trabajo, costumbres y tributos. Eran obligados a trabajar para la iglesia. Muchos doctrineros fueron también explotadores. En resumen, el subcapítulo muestra cómo la religión, en lugar de ser solo un instrumento de evangelización, se convirtió en una herramienta más de dominación y explotación colonial. Dar un resumen sobre el capítulo 3, subcapítulo 5. En la época colonial los criollos empezaron a ocupar cargos en el gobierno, aunque el poder seguía en manos españolas. La crónica de Fuentes y Guzmán describe las tendencias que surgieron por esta lucha de poder. Muchas gracias. Antonio tenía amistades con varios frailes y curas y doctrinos, y muchas de las noticias acerca de las costumbres más íntimas de los indios los obtuvieron los religiosos. El día de hoy me tocó exponer el capítulo 3, subcapítulo 9. Hemos hablado hasta aquí de la defensa del patrimonio. ¿A qué nos debemos con la defensa del patrimonio? Quiere decir que los criollos están peleando por el derecho de tierras contra los peninsulares que están llegando a poblar las nuevas tierras.
en las cuales se dan los choques, los enfrentamientos por querer tener el patrimonio que se les está dando a los criollos por herencia de conquista. Esto que conlleva a un enfrentamiento no solo económico, sino que social y también por la lucha de poder con los indios. A continuación igual voy a exponerles lo que es el capítulo a continuación voy a exponerles sobre el capítulo 5, subcapítulo 5, que habla sobre lo que es, pues que ha quedado demostrado que el origen o causa primaria de los atrasos y el apoyo a la agricultura que se le ha brindado a los indios en esta transición que está sufriendo la sociedad criolla, un apoyo a la subsistencia de todos los habitantes inmersos entre pocos individuos con enorme perjuicio de los muchos que forman la masa del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que están luchando por tierras, pero no están aportando ningún beneficio por estas mismas por las que están peleando. Esto conlleva a que los indios siguen siendo más explotados de lo que han venido siendo a través de la historia. Capítulo 4 y subcapítulo 3. El autor destaca la importancia de la cultura, la lengua y las costumbres como elementos que fortalecen la conexión del criollo con su tierra. En el subcapítulo Tierra de Indios, Severo Martínez analiza cómo la institución de la Tierra de Indios surgió y funcionó en la época colonial. La Tierra de Indios era, en teoría, una propiedad comunal que los conquistadores y la corona española reconocieron a las comunidades indígenas para protegerlas de los abusos de los encomendadores y colones. Sin embargo, en la práctica estas tierras se convirtieron en un instrumento de dominación. Gracias. Con la explicación del capítulo 4, subcapítulo 3, el autor explica que las tierras no eran entregadas libremente. Los indígenas debían mantenerlas bajo condiciones estrictas y cualquier descuido podría llevarlos a despojarlos de ellas. Además, el crecimiento de la población criolla y mestiza, junto con la ambición de los grandes propietarios, provocó un constante proceso de despojo. Finalmente, Martínez Peláez señala que a largo plazo la Tierra de Indios se convirtió en un recuerdo, el despojo de endeudamiento, la presión de los colonos y la legislación de los mismos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría empezar hablando sobre Fuentes y Guzmán. Fuentes y Guzmán era un cronista criollo, una muestra de esta población hacia la hora de los dominicos en Guatemala. También Fray Antonio de Remesal era un historiador dominico, es el gran defensor de esa obra y por lo tanto su adversario intelectual. Después de la muerte de Fuentes y Guzmán, Fray Francisco Jiménez, otro dominico importante, lee la Recordación Florida y entiende que la adversión de Fuentes contra los dominicos se debe a su linaje. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 3 del subcapítulo 2. Un argumento principal de los colones era en apoyo hacia la perpetuidad, que si el efecto de su servicio fue perpetuo, ¿cuál es su adquisición en un imperio y su remuneración? Un argumento al que la corona respondió con un tono enérgico era en que si los encomendados sin ninguna jurisdicción realizaban acciones molestas hacia los indios, se les prohibía vivir en sus pueblos. El capítulo 4, titulado Tierra Milagrosa, en resumen, este expediente muestra cómo los criollos descendientes de conquistadores seguían expandiendo sus riquezas y propiedades, muchas veces justificando sus solicitudes con argumentos familiares y apelando a sus necesidades, aunque ya poseyeran poder y tierras.
Buenas tardes, también me tocó lo que era la Tierra Milagrosa, el capítulo 5. La solicitud de Álvarez no es pequeña. Pide un sitio de distancia para ganado mayor y 8 caballerías de tierra para siembra. Además detalla la ubicación del terreno mencionando los pueblos y distancias cercanas. Eso quiere decir que él quería poner tierras que eran provenientes de los criollos indios, o sea, tierras españolas, las cuales eran muy pequeñas, pero él quería meter tanto ganado de los cuales los criollos tenían que trabajar esa tierra y ser explotados. Gracias. Buenas tardes, a mí me tocó lo que era el capítulo de los criollos empobrecidos, el cual surge la pregunta: ¿estaban siendo desplazados los criollos? Más o menos. Se podría decir que los criollos estaban siendo esclavizados, por una parte, debido a que ellos tenían que trabajar debido a los momentos de que estaban en la pobreza, ¿verdad? Entonces trabajaban jornadas largas, mal pagadas, y lo hacían por la necesidad ¿verdad? Del dinero, de llevar alimento a su familia, lo cual pues en la época de los españoles pues, no alcanzaba el dinero para poder mantener a una familia. Capítulo 4, inciso 1. Con mis propias palabras, este capítulo analiza como tierra principal el interés y fuentes de violación íntegra para los terratenientes criollos de la época colonial en Guatemala en aquellos tiempos. La mala administración en las tierras donde pocos poseían grandes extensiones, mientras los agricultores carecían de acceso conjunto a una población agrario persistente. Además, se destaca la negociación de indígenas como una necesidad de clase para justificar la contratación de tierras y el poder a manos de los criollos. Esto lo expresa Severo Martínez en este capítulo, y entiendo que a veces tenían más los criollos que los indígenas. Este sería mi pequeño aporte. Me tocó el capítulo 1. El autor Francisco Guzmán explica el análisis de cómo la corporación de Florida ve a la patria, idealiza como él puede observar la ciudad de Santiago y sus volcanes, los valles, los ríos, todo lo que él puede observar. Y eso nos lleva a que Francisco Guzmán tiene un afecto por la tierra. Eso lo hace sentir en su crónica El Criollo hacia la tierra, lo que siente muy cercano a la emoción. Resumen del capítulo 4, Problema agrario colonial, sobre la distribución de tierras y la concentración de tierras en manos de pocos propietarios, y sobre la explotación de los campesinos y de los pocos trabajadores agrícolas, la falta de los derechos laborales, sobre el impacto del sistema agrario y económico de América Latina. Eso los pudo llevar a la marginación y a la exclusión de grandes sectores de la población rural.